Eh, Buenas tardes a todos. ¿Me escuchan? ¿Tienen a la vista la filmina que dice la exención tributaria? Sí, señor. Buenas tardes, profe, sí. Bueno, es posible que cuando vaya cambiando de filminas no se vea completa. Me hacen alguna seña, me avisan, por favor, porque yo solo veo la presentación. Bueno, en primer lugar, quería yo expresar mi agradecimiento a los profesores Modesto Vargas primero y Cristian Merlo después por sustituirme. Eh, no sé si les había dicho, fui a un viaje académico a la Argentina y pues eso no hubiera sido posible si no hubiera sido por la generosa intervención de ellos. Grabé en mi canal de YouTube la clase del 6 de mayo que impartió el profesor Merlos. Curiosamente la grabé sin haberle pedido autorización para hacerlo. Acabo de hacerlo, inmediatamente antes de entrar a este Zoom, le pedí esa autorización. Me imagino que él me la dará, puesto que él fue el que me mandó el enlace a la grabación. Y con eso me parece que por lo menos queda en la plataforma un cierto registro de la actividad eh, de clases de ese día. Alguno de ustedes me preguntó que si había posibilidad de grabar las clases en vivo. Yo no tengo inconveniente en hacerlo, pero no me comprometo a hacerlo porque realmente no sé cómo hacerlo en las clases que sean en vivo. En lugar de ello, les propongo que las clases se han ido grabando todo el año pasado y tengo grabaciones de prácticamente todos los temas, están en el canal de YouTube. Pues si lo desean, pues pueden ver las clases en ese canal. Incluso podría intentar, porque hacer una especie de tabla de correspondencia, en tal clase vimos tal lección, en tal clase vimos tal otro tema, de tal manera que sea un poquitín más fácil de hacer esa relación para las clases que no estén grabadas en esta edición del primer semestre del 2022. ¿Les parece que lo hagamos de esa manera? Sí, señor, me parece muy bien. Gracias. Bueno, con todo gusto. La segunda cuestión que teníamos que ver el día de hoy era el tema del examen que estaba previsto para esta semana. Les tengo esta propuesta, a ver qué les parece. Yo pensaba pedirle al profesor Merlos y al profesor Castillo, perdón, Vargas Castillo, que, que me proporcionaran algunas preguntas de las clases que ellos impartieron o proporcionarles a ellos el juego de preguntas que hay en mi base de datos como para que ellos las mejoren o las corrijan o me sugieran nuevas preguntas. O me digan, no, este punto no lo vimos en esta clase y por tanto no se puede preguntar en el examen. Así las cosas, me parece que es un poco difícil tener la respuesta de ellos incorporada a un examen que sería desde la plataforma de mediación virtual para esta semana. Lo que les quería proponer es que tuviéramos el examen de hoy en 8, si estuvieran ustedes de acuerdo. ¿Cómo lo ven? ¿Alguno que quiera quemarse con una opinión al respecto de esta propuesta que les estoy haciendo? Disculpe, profe, dijo que era en mediación el examen. Perdone. Dijo que era en mediación el examen. Va a ser en mediación. Si no, ahorita está, Okay. nada más está, si entran ustedes a mediación, ahí está previsto examen y eso, pero el examen no está subido, o sea, no se puede hacer en este momento. Profesor, ¿no podría ser del jueves en 8? De este jueves en 8. ¿Y por qué Sí, razón, señor. causa, motivo, circunstancia? Ya nos estamos atrasando bastante respecto a las fechas digamos, que sugiere la facultad. Es que Podría ser, sí, dígame.
Es que como tenemos otros exámenes, por eso es mi propuesta. Es una propuesta, ustedes deciden. ¿Y los demás compañeros qué piensan de esa propuesta? A mí la verdad se me complica mucho ese jueves porque justo este jueves tengo un examen y ese es presencial. Okay. Buenas, No. perdón que llegué tarde. ¿Alguien podría, acabo nada más de escuchar que hay una propuesta para el examen? Me imagino. No es este jueves, este de jueves en 8. Sí, el jueves 19 es el que tengo el examen. Cualquier cosa, Pero- nosotros las clases de tributario las tenemos martes y viernes, no jueves. Eso iba a decir. Ay, es cierto, sí. Sí, cierto, sí, cierto. ¿Y el viernes sería buena fecha? A mí me queda bien de este viernes en 8. A mí también. A mí Pero también. una pregunta, si se hace, el examen es nada más durante el horario de clases, ¿verdad? Pues generalmente lo que he hecho es que hago una apertura un poquito más amplia que el horario de clases, digamos, por ejemplo, empezar a las 2 y que acabe a las 8 de la noche, pero que una vez iniciado solo tenga una hora de tiempo para ser terminado. Solo una hora para su realización. ¿Sí? ¿Y cómo es el examen, profe? En ese sentido, como para saber si una hora es suficiente. Es un examen de preguntas de escogencia única, o sea, se introduce una cuestión, se dan varias opciones y hay que escoger la que mejor se compadezca con la propuesta inicial. Profe, ¿y Normalmente son cuántas preguntas más o menos? no he hecho el examen, pero dijéramos pueden ser unas 20 preguntas tomadas de una base de datos mucho más amplia, de unas 90 preguntas, y la propia plataforma las saca al azar y o sea, digamos, el examen de un estudiante no es igual al examen de otro estudiante, ni el orden de las respuestas es el mismo. No sé si eso satisface tu pregunta. Sí, señor, gracias. ¿Alguien que no le venga bien que el examen sea el 20, viernes 20 de mayo? ¿Dentro de 10 días? Como dice Ignacio Santos, ¿respuesta definitiva? Sí, profe, yo pensaría. Sí, muy Ok. bien. Bueno, excelente. Si les parece, entonces entremos o si hay algo más que quieran comentarme, o entramos a la materia de la clase de hoy. Bueno, lo último que vieron con el profesor Merlos fue el hecho generador de la obligación tributaria. Vamos a estar yendo y viniendo sobre esa materia, dijéramos que a lo largo de todo el curso. Hoy vamos a ver el en vez, la otra parte, la otra cara de la moneda del hecho generador, que es la exención tributaria. Mientras que el hecho generador de la obligación tributaria es una situación de hecho que da origen a una prestación, a una obligación de contenido pecuniario. A la par de, junto a, veremos las distintas teorías, pero en principio sin contradecir el efecto natural del hecho generador, hay un fenómeno que es la exención, la no obligación tributaria, a pesar de suceder el hecho generador. Hay básicamente tres teorías sobre la exención tributaria. La primera de ellas es la que recoge nuestro Código de Normas y Procedimientos Tributarios en el artículo 61, que se llama teoría de la dispensa legal. Es una especie de perdón, sucede el hecho generador, nace la obligación tributaria, pero inmediatamente a continuación se perdona, se dispensa. Esa teoría, que es una teoría, dijéramos, bastante propia del desarrollo de la materia que nos ocupa en los años 60 del siglo pasado,
dijéramos que ha sido superada, sobre todo por lo que más adelante llamamos moderna teoría de la exención tributaria o teoría de la modalidad del hecho generador. En medio de esas dos teorías, la teoría de la dispensa legal y la teoría de la modalidad de la obligación tributaria, hay una teoría intermedia, una teoría que toma, que podríamos decir es un cierto desarrollo de la primera de las teorías y que para efectos de esta clase la vamos a llamar teoría de los efectos impeditivos, del nacimiento de la obligación tributaria. Este esquemita que ustedes tienen a la vista no es unánime. Mayormente, las dos primeras teorías se estudian o se... Profesor, disculpe, es que no se mueven las diapositivas de la presentación. Seguimos viendo la que dice la exención tributaria. Ah, ok. Entonces vamos a hacer una cosita. Les decía pues que hay tres concepciones, tres teorías sobre qué es la exención tributaria. Y que las dos primeras con frecuencia se estudian como una sola. Es decir, la teoría de los efectos impeditivos no deja de ser o no tiene suficientes características que la diferencien de la teoría de la dispensa legal. Yo me atrevería a decir, pues, ya sea que consideremos dos, ya sea que consideremos tres, en efecto, la segunda de esas teorías es bastante, en buena medida, un desarrollo de la teoría de la dispensa legal de la obligación tributaria. Dice nuestro artículo 61, estamos hablando de la teoría de la dispensa legal. Exención es la dispensa legal de la obligación tributaria. No puede ser más llano el adherirse a esa teoría de la dispensa o del perdón de la obligación. ¿Qué dice nuestra jurisprudencia? En virtud de la exención, un hecho o acto que está afectado por un tributo en forma abstracta es dispensado de su pago por disposición especial. En otras palabras, la sala de casación dijo, en realidad lo que se dispensa es el pago de la obligación tributaria. Con el profesor Merlos vieron que el hecho generador o la obligación tributaria principal tiene unas obligaciones tributarias accesorias. Tiene deberes formales, por ejemplo, llevar contabilidad, por ejemplo, emitir facturas, por ejemplo, presentar declaraciones, a la par de y en beneficio de una obligación tributaria principal, a saber, el pago de la obligación tributaria. Por tanto, ¿qué se dispensa en la obligación tributaria? Se dispensa el pago, pero no se dispensa, en teoría, salvo que la ley lo diga expresamente, no se dispensan las otras obligaciones accesorias, los deberes formales. Además, aquel que goza de una exención puede ser objeto, o puede ser sujeto, mejor dicho, de procedimientos sancionatorios, aunque no se le obligue a pagar si no cumple alguno de los requisitos de la exención tributaria, puede ser multado o puede ser objeto de otra sanción. Retengamos pues, según nuestra jurisprudencia, según nuestra legislación, la exención es un perdón, es una dispensa de la obligación tributaria. Una consecuencia es que esa dispensa, como el hecho generador está previsto en la ley, la dispensa, el perdón, la exención, tiene reserva de ley. Así como el hecho generador está reservado al legislador,
la exención está reservada al legislador. Lo dice implícitamente en nuestro artículo 61. Es la dispensa legal. La dispensa por ley, la dispensa por un acto del legislador con características de ley. En esta otro fallo de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia del año 2007, dijo nuestra sala, hablando sobre exención tributaria, la constituye el efecto de algunos supuestos de hecho contenidos en el ámbito del hecho imponible, cuyo acaecer no da lugar al nacimiento de la obligación tributaria de pago, subrayemos nuevamente pago, constituyéndose en una excepción a los efectos normales de la realización de a la realización de los efectos normales del hecho generado. Se explica por la concurrencia de dos normas en sentido contrario. Por un lado, la que define el hecho imponible, que apareja el surgimiento del deber impositivo. En el otro, la de la dispensa que enerva los efectos de la anterior. Ejemplos. Hecho generador del impuesto sobre las utilidades. Obtener renta. Quien obtiene renta está obligado a pagar el impuesto sobre la renta. Pero puede venir otra norma, también de carácter legal, que diga algunos sujetos, por ejemplo la Cruz Roja, por ejemplo la Universidad de Costa Rica, por ejemplo la Caja Costarricense del Seguro Social, están exceptuados, están exentos, están dispensados, están perdonados del deber de pago de la obligación tributaria. Una consecuencia inmediata de esa dispensa legal es que si no está en la ley, no existe la exención. Si no se cumple con la reserva legal, no puede por analogía crearse otro sujeto. Por ejemplo, la ley puede decir está exenta la Cruz Roja, pero si no dice los bomberos están exentos, entonces los bomberos no están exentos. La exención de la Cruz Roja no puede extenderse al cuerpo de bomberos. En la esencia de esta teoría, la exención no afecta el nacimiento de la obligación, sino solo su exigibilidad. La obligación surge a la vida jurídica por el hecho generador. Y solo se dispensa su exigibilidad en realización de otra norma. Dicho en otras palabras más jurídicas, la exención es independiente del hecho generador. Por tanto, la exención puede nacer antes o puede nacer después del hecho generador. Y suele decirse, existe un presupuesto de hecho que llamamos hecho generador de la obligación tributaria y existe otro presupuesto de hecho de la exención, cuya realización elimina o hace surgir la no exigibilidad de la obligación derivada del hecho generador. O sea, la teoría de dos hechos, uno generador y otro hecho de la exención en paralelo, fue originalmente creada por esta teoría de la dispensa legal. Ejemplo de lo que queremos decir. Ya no existe esa exención, pero existió durante muchos años. La exención del impuesto sobre la renta para quienes invirtieran en hoteles y en otros proyectos beneficiados por la ley de incentivos fiscales para la actividad turística.
Entonces, supongamos que yo, y eso generalmente estaba enfocado en empresas, que esta empresa, la empresa A, generaba renta y por tanto se generaba el impuesto sobre la renta. Pero la ley de incentivos para el desarrollo turístico decía que si esa persona, sujeto del impuesto sobre la renta, invertía en un proyecto que tenía contrato de incentivos turísticos, se llamaba contrato, aunque realmente no tenía naturaleza contractual, en un contrato de incentivos turísticos, por ejemplo, en el que, entre el que desarrollaba el hotel y el ICT, el Instituto Costarricense de Turismo, entre el que desarrollaba el hotel y el Estado costarricense, representado por el Instituto Costarricense de Turismo, entonces ese tercero que obtenía renta, pero que en lugar, ya sea de distribuirla, ya sea de reinvertirla, la invertía en un proyecto que tenía contrato de incentivos turísticos, entonces el monto de su inversión lo podía deducir, rebajar del impuesto a las utilidades. Repito, supongamos que la empresa Oriamuno S.A. obtuvo 10 millones de colones de renta y que por tanto le tocaba pagar 3 millones de colones de impuestos sobre la renta. En lugar de pagárselos al fisco, lo invertía en un hotel o en un proyecto beneficiado con un contrato de incentivos turísticos. Le daba esos 3 millones de colones al proyecto. El proyecto le daba una factura que decía los recibí y además me acompañaba copia del acto administrativo que lo hacía beneficiario de ese proyecto de incentivos turísticos. Y por tanto, yo tenía una exención, o mejor dicho, la sociedad Oriamuno o sociedad anónima tenía una exención que la eximía, que la dispensaba del pago del impuesto sobre la renta. Noten pues que había dos hechos. El hecho generador de la obligación tributaria, obtener renta, que daba lugar a la obligación, al nacimiento de la obligación de pagar impuestos sobre la renta, hecho A. Y en paralelo, o mejor dicho, incluso después de sucedido el hecho generador de la obligación tributaria, la inversión en un proyecto que tenía contrato de incentivos turísticos, ese presupuesto de hecho de la exención, determinaba la no exigibilidad de la obligación tributaria. Consecuencias. La obligación tributaria nace solo que no es exigible. Lo que se mata es el momento de la exigibilidad. Otro ejemplo que también viene a la mano. En los tributos de importación, hay algunos que requieren un procedimiento administrativo que culmina con la emisión de una nota de exención. Por ejemplo, existe exención para las avionetas de fumigación agrícola. Entonces, se importa o se inicia la importación de la avioneta, se compra en Estados Unidos, se traslada a Costa Rica y antes de pasar la aduana costarricense, se inicia un procedimiento administrativo con una declaración: esta avioneta se va a dedicar a actividades agrícolas. Y la Dirección General de Hacienda emite una nota de exención diciendo, bueno, cuando se produzca, cuando se completa la importación, la nota de exención hace que no sea exigible el impuesto a las importaciones.
Dicho en otras palabras, mientras que en el ejemplo anterior el hecho generador precedía a la inversión, a la exención, en este supuesto que estamos viendo en este momento, la nota de exención es anterior a que el hecho generador surja a la vida jurídica. Dice la doctrina que la obligación exenta permanece como una obligación natural, es decir, se le despoja de su exigibilidad jurídica, pero podría permanecer una cierta obligación natural. Consecuencias, pues igual que en las obligaciones naturales del Código Civil, si se paga la obligación, una obligación que no era exigible, no se puede pedir su reintegro. O sea, la obligación que tiene a su cargo la exención, que tiene a su favor la exención, no es susceptible de derecho de repetición. Esta teoría también en América Latina, que es donde surgió alrededor del proyecto de código, de modelo de código OEA-BID de los años 60, del año 67. Esa teoría también en América Latina, por ejemplo, Lanciano, Sotomayor Borges en Brasil, fue objeto de críticas y algunas muy severas. E igualmente de los profesores españoles Pedro Herrera Molina y Carmelo Lozano Serrano. Este último recientemente fallecido a raíz del COVID. Hay otra teoría. Profe, disculpe. Sí. Sí, una pregunta con respecto a esta teoría de la dispensa legal, digamos, con eso que usted decía que sí nace la obligación, pero que no es exigible. Eso, digamos, desde un punto de vista de teoría del Estado, sería como decir que es la misma administración quien porque le dio la gana, por gracia de ella, no le quiere cobrar a usted, digamos. En esas palabras que acabas de decir, dijéramos, me encuentro un poquito obligado a decirte que no. O sea, el que tiene la posibilidad de hacerlo es el legislador, el mismo que crea la obligación. Pero la administración tributaria, ya sea en nuestro caso Dirección General de Tributación o Dirección General de Aduanas, no tienen potestad por sí mismo para eximir. Es el legislador el que tiene esa potestad. Sucede un poco la vieja teoría del derecho, bueno, la teoría que sigue estando en vigor, quien puede lo más, puede lo menos. Quien puede crear la obligación, puede dispensar de la obligación. Ah, No ok. sé, Ok. no sé si te respondí o más bien confundí más las cosas. No, sí, había que hacer esa precisión, pero entonces sí es visto como que es el legislador quien en su mismo poder lo pone y lo quita, como dice usted, es porque le da la gana. Sí. Y cabalmente ese porque le da la gana es lo que da origen a algunas de las críticas que vamos a ver. Bueno, espero que me dé tiempo de verlas más adelante. Porque si el deber de contribuir, me estoy adelantando a lo que dicen estas filminas, si el deber de contribuir es un deber constitucional, si el deber de contribuir afecta a todos, si el deber de contribuir es para cumplir las obligaciones del programa constitucional y para que el Estado pueda cumplir sus obligaciones del programa constitucional, con base en esa teoría del origen constitucional del deber de contribuir, no cabría dispensa alguno. Nadie puede ser dispensado de una obligación que está en la Constitución política. No sé si me expliqué. Sí, pero sí. Esa es como la crítica más severa. Pero bueno, por eso es que me sentí obligado a decirte que ese porque le da la gana, no me gusta. ¿Verdad? Ok, entiendo. Muchas gracias. Bueno, vamos a ver la segunda de las teorías. Una pregunta. Adelante.
La nota de extensión se podría como asimilar a la importación bajo un tratado de libre comercio en el que no paga impuestos, bueno, aranceles. Sí, 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 sí. Ok, entonces, Lo que pasa es que ese ejemplo que me estás diciendo no requiere un acto administrativo, mientras que la exención con base en esas normas que citamos sí requiere un acto administrativo, la emisión de una nota de exención, pero dijéramos en el fondo es básicamente lo mismo. y no se podría asimilar digamos, todo el proceso de importación por medio del ticket y todo eso como el acto administrativo. O sea, la aduana no emite nada, pero sí hay que hacerlo por medio de un mecanismo, digamos. Sí, 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 un encuadramiento de la importación en las normas, ya sea del tratado, ya sea de la desgravación que hubiera hecho Costa Rica como consecuencia de un tratado. Gracias. Digamos, siguiendo esto que me estaba preguntando el compañero, yo no alcanzo a ver quién me pregunta, perdón que no me responda directamente porque solo puedo ver las filminas que tenemos a la vista. Pero dijéramos lo que, por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio dirá las materias, las mercaderías que tengan origen centroamericano no estarán sujetas a impuesto de importación o tendrán un tratamiento de favor. Y ¿cómo se determina si algo tiene origen? Bueno, pues si más del 60% del valor añadido, por decir algo, es creado en alguno de los países centroamericanos. Dijéramos, no valdría que sea una mera maquila que tuvo lugar en Honduras, pero que todos los bienes o la mayor parte del valor añadido sea, por ejemplo, producida en China. Entonces, cuando pasa la aduana esa mercadería, pues se hace una comprobación y generalmente se trae un certificado de origen, un certificado que determina que el origen es centroamericano. Pero dijéramos, no hay un acto administrativo adicional, sino que en la declaración aduanera simplemente se pone en la región, en el renglón mercadería centroamericana y entonces se le aplica el arancel más beneficioso. No sé si te respondí. Sí, muchas gracias, profe. Bueno, con gusto. Esta segunda teoría que como dijimos a veces se confunde con la primera, o es un desarrollo de la primera, pero que tiene alguna característica saliente que no estaba explícita en la primera teoría, dice que la exención consiste en un hecho previsto en una norma ajena a la que regula el hecho generador, el cual tiene como efecto impedir el nacimiento de la obligación tributaria. Si ustedes ven las exenciones de la ley del impuesto sobre la renta, verán que con frecuencia en la propia ley se dice quien realice este hecho generador con estas circunstancias está grabado, pero con estas otras está exento. Entonces, esta teoría de los actos impeditivos pone el acento en que el hecho que da lugar a la exención es distinto, está previsto en una norma diferente a la del hecho imponible o hecho generador. El profesor Villegas de la Universidad de Córdoba en Argentina decía que es como unas hipotéticas tijeras que cortan el ligamen entre hecho generador y obligación tributaria. Dicho en otras palabras, la consecuencia jurídica normal de que se lleve a cabo el hecho generador, a saber, el pago de un tributo, esa consecuencia normal es neutralizada, es cortada, es aplastada por la norma de la exención tributaria. Como pueden ver, es muy parecida a la teoría de la dispensa.
Lo que pasa es que mientras que en la teoría de la dispensa no se afecta el nacimiento, sino solo el cumplimiento de la obligación tributaria, en esta teoría de los actos impeditivos sí se puede afectar el nacimiento de la obligación tributaria. En ambas teorías se plantea que el hecho exento puede nacer con independencia de la realización del hecho generador. Pero como veremos a continuación, la teoría moderna de la exención tributaria parte de la obligación constitucional de contribuir y que con base en esa teoría nadie puede ser dispensado de contribuir. Y por tanto, dice la teoría moderna, la exención es una modalidad del hecho generador. Y con eso tal vez requiere un poquito de explicación. No es que la Cruz Roja o la Caja o la universidad estén exentos del deber de contribuir. Tienen que contribuir. Lo que pasa es que su forma de contribuir es diferente a la del mero pago. Nadie está exento del deber de contribuir, pero el modo de cumplir con el deber de contribuir es diferente para unos y otros. Para unos es pagar una suma de dinero y para otros es cumplir con la finalidad de la contribución. Recordarán que hemos dicho que el deber de contribuir es para el sostenimiento de las cargas públicas, pero más que el sostenimiento de las cargas públicas es para dar cumplimiento al programa constitucional, para que el Estado pueda digamos, luchar contra la pobreza, para que el Estado pueda cumplir con la obligación de dar educación gratuita, laica y obligatoria a todos los habitantes de este país, para que el Estado pueda garantizar el derecho a la salud, para que el Estado pueda garantizar el derecho a un ambiente sano, para que el Estado pueda participar en el concierto de las naciones con un mínimo de decoro y de dignidad. En fin, para que se cumpla el programa constitucional se requieren recursos. No hay chocolate sin cacao, no hay programa constitucional sin financiamiento de ese programa constitucional. Pues bien, lo que dice esta teoría de la modalidad de derecho generador es que la exención determina una forma diferente, una forma alternativa de contribuir al programa constitucional. Y sin duda, si es obligación del Estado proporcionar educación, la Universidad de Costa Rica sin duda contribuye a ese programa constitucional. Su modo de contribuir no es pagar el tributo, sino es estar exenta, es cumplir con la finalidad para la que fue creada la universidad. Y lo mismo podríamos decir, bueno, de la Caja o de tantos otros entes públicos previstos en la ley. Por eso decimos que esta es una teoría más moderna, es una teoría que está más apegada a las exigencias constitucionales del deber de contribuir. Podríamos decir, hay supuestos que dan lugar al nacimiento pleno a la obligación tributaria, lo llamamos supuestos gravados, y hay otros supuestos que dan lugar al no nacimiento pleno o al no nacimiento parcial, y a eso lo llamamos supuestos exentos. Podría el legislador decir, bueno, la Universidad de Costa Rica, si obtiene rentas, está sujeta al impuesto sobre la renta, pero en menor medida que lo estaría, por ejemplo, una sociedad anónima.
O puede decir, no, no están, o sea, no están exentos del deber de contribuir, pero hay supuestos exentos, por ejemplo, de las cooperativas, que cumplen con una finalidad constitucional y por eso tienen menor carga tributaria o menor obligación de pagar. Una ventaja de esta teoría moderna es que la norma de exención siempre tiene o siempre implica una valoración acerca de un fin público que se quiere alcanzar. No es que lo exonero porque sí, no es porque me da la gana, que era la expresión que me produjo un poquito de rebeldía en la pregunta de uno de ustedes, compañeros. Porque aunque es una decisión libre del legislador, no es completamente libre, no es arbitraria, sino que es siempre para dar cumplimiento a un fin público que se quiere alcanzar, a un fin público que normalmente está previsto en la Constitución. El hecho sujeto, subrayemos que no estoy hablando de hecho generador. El hecho sujeto se caracteriza por producir un efecto más general, más amplio que el de la mera obligación tributaria. Es decir, la afectación de cierta riqueza a determinados fines, los cuales son públicos en cuanto suponen una valoración por parte de los representantes de la colectividad. ¿Quiénes son esos representantes de la colectividad? El legislador, los diputados. Regresando sobre algunos de los ejemplos que hemos dado al inicio de esta clase, cuando el legislador crea la ley de incentivos turísticos y decide exonerar del impuesto sobre renta a quienes hagan unas determinadas inversiones en la actividad turística, entiende que esa actividad turística tiene fines públicos, que genera trabajo, genera desarrollo, especialmente desarrollo fuera del gran área metropolitana, como estaba previsto en esa ley de incentivos turísticos. Y esa valoración de que es deseable que haya, que se multipliquen las actividades turísticas a lo largo y ancho del país, es una forma de cumplir con el programa constitucional. Por tanto, hay una afectación de riqueza. Como el profesor Merlos habrán visto que la obligación tributaria siempre grava una manifestación de riqueza o de capacidad económica. Hay una afectación de esa riqueza que no necesariamente es a pagar una suma de dinero en concepto de tributo, sino que puede ser afectar esa riqueza a otro fin público, en este caso en concreto, el desarrollo de la infraestructura turística del país. Esa afectación de riqueza a fines públicos puede ser individual. La Cruz Roja está exenta. La Caja Costarricense está exenta. Puede ser también solidaria en sentido estricto. Se exonera, por ejemplo, no sé, a los actores de cine que tengan menos de un año de ejercer esa actividad. ¿Por qué? Porque queremos desarrollar la industria cinematográfica en el país. Es cierto que los fines, algunas veces, los fines públicos son algunas veces solidarios en un sentido mucho más estricto. No tenemos duda, por ejemplo, de que la Cruz Roja realiza una actividad solidaria. Pero otra actividad, por ejemplo, la actividad turística, podríamos decir, hombre, ¿por qué estamos exonerándole a un señor
que está en un proyecto que finalmente es un proyecto rentable, que es económicamente rentable. En otras palabras, no está en discusión, no está en juego la solidaridad. La solidaridad puede entenderse en modo más estricto o en sentido más amplio si el fin público perseguido por la exención es asimilable o de alguna manera trasciende el fin individual. Otro ejemplo. Cuando la actividad bananera cesó en el cantón de Golfito y en los cantones del sur del país, que puede haber sido por las enfermedades, en concreto el mal de Panamá, decían, pero también puede haber sido porque hubo una situación de conflicto muy serio entre las bananeras y los trabajadores de esa región. La cuestión es que las bananeras dijeron, me voy, no tengo más actividad en el cantón de Golfito. Y el legislador decidió que se iba a exonerar de impuestos de importación a los electrodomésticos y otros bienes que se compraran en el cantón de Golfito. Yo no podría decir, bueno, pues, eso no es, ¿acaso eso no es competencia desleal? El importador de Golfito no compite deslealmente con el importador de los mismos electrodomésticos en San José o en el área metropolitana. Lo que dijo nuestra sala constitucional es no se viola el derecho de igualdad porque en algunas zonas, en concreto en el cantón de Golfito, se exonere para compensar una situación grave creada por la falta de trabajo producida por la salida de las compañías bananeras de ese cantón. Una cuestión completamente diferente es si esa valoración debería ser un poquitín más permanente o más dinámica. Cuando en el año 84 se creó la zona libre de Golfito, pues a lo mejor ya no es la misma circunstancia que en el 2022. Ya hay otras fuentes de trabajo y quizás ese efecto ya que se quiso producir ya no se justifica el que sea permanente 30 años después o 40 años después. La afectación de riqueza puede manifestarse a través de obligación de pago a la administración, que es el modo normal de afectación de la riqueza. O bien puede manifestarse esa afectación por medios alternativos. La obligación de destinar recursos económicos a ciertos fines. Por ejemplo, a crear empleo. Por ejemplo, no sé, a desarrollar en zonas francas dispositivos médicos. En todos los casos, siempre hay una valoración del fin y a veces una valoración de carácter meritorio, podríamos decir, que premia de alguna manera el mérito económico que forma parte del criterio de capacidad contributiva. Explico un poquitín qué quise decir con esa frase tan alambicada. Podría nuestra ley del impuesto sobre la renta, y de hecho así lo hace, decir, quien tenga a su cargo hijos menores tiene una disminución del impuesto sobre la renta. O las familias en las que solo uno de los dos cónyuges tenga ingresos económicos, el sostenimiento del otro cónyuge se puede deducir del impuesto. Se da un crédito de ese impuesto. En el fondo, ¿qué está diciendo el legislador? La familia es un valor constitucional que quiero proteger. Y el mérito para obtener
esos ingresos para quien tiene a su cargo otras personas es mayor. Dicho en otras palabras, la capacidad económica mediada por las finalidades constitucionales es capacidad contributiva. Podría el legislador decir, bueno, los vehículos que se importen con características especiales para personas con discapacidad no pagarán el impuesto de importación de vehículos. ¿Qué está diciendo? Está diciendo que aunque tengan la capacidad económica para comprar un vehículo, es meritorio, forma parte de la solidaridad el que algunos sujetos estén exentos para obtener esos vehículos diseñados especialmente para personas con discapacidad. Y lo mismo podríamos decir de las prótesis, y podríamos decir de las inyecciones y de las medicinas, etc. En otras palabras, no, la teoría tributaria no solo grava capacidad económica, sino que grava capacidad contributiva. Capacidad contributiva que es capacidad económica mediada, modulada por finalidades constitucionales. La moderna teoría insiste en que el supuesto exento no solo genera el efecto negativo del no pago, no solo corta metafóricamente la obligación de pagar, sino que permanece la sujeción de esa riqueza a un deber de contribuir. Solamente que hay una modalidad de contribución diferente. El legislador atribuye al supuesto de hecho, al mismo supuesto de hecho sujeto al deber de contribuir, la realización de formas alternativas de contribuir. Y esa obligación es la obligación tributaria cuando estamos ante el supuesto de pago tradicional, pero las otras obligaciones, el otro sostenimiento de fines públicos, no dejan de ser una obligación contributiva. Cuando estamos frente a un supuesto exento, pueden darse dos tipos de obligación contributiva. Primer tipo, la obligación de contribuir a satisfacción de fines públicos a través de un procedimiento distinto al recaudatorio tradicional. Ejemplo, en lugar de darle dinero al fisco para que éste a través del presupuesto lo asigne, pues no sé, a la asociación que protege los derechos de los niños, se lo doy a una fundación o a una asociación directamente afectada a la misma finalidad. Se lo doy directamente a la asociación y eso lo deduzco, lo reduzco, lo disminuyo del impuesto. Otra clase de afectación es la obligación o carga de destinar cierta riqueza a fines propios del propio contribuyente, del mismo contribuyente, que se consideran especial y objetivamente relevantes. Por ejemplo, el contribuyente, no es así en nuestro caso, pero debería serlo, así es en el resto del mundo, que puede deducir de su impuesto sobre la renta los gastos médicos, los gastos en educación, los gastos para mantener a la propia familia. Bueno, estos últimos sí hay algunos en nuestra ley, pero que son escasísimos en Costa Rica. Deberían ser muchísimo más amplios. En concreto, los gastos médicos, si yo necesito, no sé, anteojos para ver una pantalla con la cual trabajo, pues eso no es un gasto personal irrelevante. Es un gasto que es relevante desde el punto de vista constitucional. Bien, vamos a hacer una pausa porque como habrán visto todavía tengo alguna afectación
en la garganta y regresamos en 10 minutos con este tema de la exención y beneficios fiscales.